Antes de abordar nuestro caso práctico, vamos a ver una introducción de cómo es la gestión de proyectos con Caliac. Para ello accedemos a la interfaz de Caliac con nuestro usuario y nuestra clave, como en todos los casos, que nos lleva a un entorno donde hemos ordenado las utilidades que podríamos necesitar en la gestión de proyectos. Básicamente son tres los contenedores que se utilizan en la gestión de proyectos. Un contenedor para la construcción gráfica de los proyectos, que lo que nos permite es crear los proyectos y organizarlos, hacer un seguimiento, hacer la gestión completa del proyecto en un modo gráfico. Un segundo contenedor que lo que nos permite es gestionar la planificación de los proyectos, es decir, los proyectos que ya hemos creado en el contenedor anterior. Desde aquí podemos hacer la gestión de la planificación de esos proyectos a través de su vista de modo Gantt, donde vemos pues, toda la estructura del proyecto y podemos trabajar con ella. Y un tercer contenedor que lo que nos permite es asociar los recursos a los distintos elementos del proyecto. En este caso hablamos de los recursos humanos. Bien, pues comenzamos con el primer contenedor, que sería el de construcción gráfica de proyectos. En Caliac un proyecto está organizado en varios niveles. El nivel de clase, que es el nivel más alto, que es el que define las características generales del proyecto, de todos los proyectos que son de un mismo tipo. Luego está el nivel de fase. Luego por debajo del nivel de fase está el nivel de tarea. Una fase está compuesta de diferentes tareas y a partir de ahí hay n niveles de indentación a través del concepto de subtarea. De tal forma que podemos indicar que los componentes básicos de un proyecto en Caliac sería clase, fase, tarea y subtarea. Entonces, previamente lo que haremos será crear nuestra biblioteca de estos objetos. Nuestra biblioteca de clases de proyectos, en este caso tenemos estas tres. Nuestra biblioteca de fases, pues hemos definido todas estas. Y nuestra biblioteca de tareas, que pueden funcionar tanto como tareas como subtareas, en función de cuál sea su padre, por así decirlo, su nodo padre. Entonces, en cuanto a la creación del proyecto, Caliac ofrece tres modos de creación de un proyecto. Un primer modo de creación de un proyecto es desde cero, es decir, partiríamos de una clase de proyecto, que sería esta, la arrastramos a nuestro árbol de proyectos, introducimos los datos generales o los datos básicos del proyecto, pues como su nombre, proyecto básico, el gestor, pues entre los gestores posibles seleccionamos uno, la referencia, pues vamos a ponerle la misma referencia que el nombre del proyecto, y en este caso pues hemos determinado que la referencia externa también sea obligatoria, pues le asignamos el mismo nombre. Luego habrá que incluir las fechas, la fecha de inicio y fecha de fin. En principio estas fechas son teóricas y podemos considerar que serían las fechas extremo para este proyecto, la máxima y la mínima. Pues en este caso vamos a poner que sea a lo largo de este mes de noviembre. Pues del 1 al 30 de noviembre va a ser el periodo en el que se va a desarrollar nuestro proyecto. Y como otro dato obligatorio, pues habría que introducir el cliente para el que se realiza el proyecto. Pues vamos a seleccionar el cliente que hemos creado a tal efecto. Salvamos
tenemos ya nuestro proyecto. Vamos a afinar la selección para que no nos distraiga. Y como decía, tenemos nuestro proyecto. En este caso es un proyecto básico, es decir, que no hemos definido previamente cuál es su estructura, ni hemos partido de ningún otro. Entonces, a partir de aquí lo que haríamos sería pues, añadir las fases que queramos asociar a nuestro proyecto. Pues podemos añadir la primera fase, que sería pues, a lo mejor la fase de planificación. La segunda fase, que podría ser... Perdón, rellenamos los datos básicos. ¿Vale? La segunda fase, que podría ser la fase de ejecución. Y la tercera fase, que puede ser la fase de aceptación. Con esto tendríamos nuestra estructura de proyecto a nivel de fases, y luego para cada fase pues podríamos asociarle las tareas que consideremos. Pues en la parte de planificación pues podríamos incluir una tarea de consultoría, por ejemplo. Luego podríamos incluir una tarea de concepción. Perdón. Estamos al tipo de fase, no de tarea. Muy bien, pues una tarea de formación de equipos de trabajo, por ejemplo. Y luego a nivel de ejecución, pues podemos incluir una tarea de desarrollo, por ejemplo. Salvamos. Vale, pues con esto tenemos creado nuestro proyecto. Otra forma de crear proyectos pues sería a partir de una estructura predefinida. Es decir, si sabemos que nuestra estructura de proyecto va a ser pues la fase de concepción, luego la fase de implementación, luego la fase de pruebas, luego la fase de garantía, y cada una con sus fases, si ya tenemos definido eso, lo podemos asociar a una clase de proyectos. Podemos asociar toda esa estructura a la clase de proyectos, y entonces para crear un proyecto lo único que tenemos que hacer es coger nuestra clase de proyectos ya con la estructura asociada, que sería esta, la arrastramos a la zona de trabajo, proyecto con estructura. El gestor pues es el que tenemos. Vamos a indicar las referencias. Y las fechas. Pues en este caso vamos a ponerlo también para este mes de noviembre.
Indicamos también el cliente. Muy bien. Y con esto pues tenemos nuestro proyecto, que es este, con las fases que habíamos definido en un principio, la fase de inicio, fase de concepción, implementación, y para algunas de las fases también hemos definido unas tareas por defecto. A partir de aquí podemos añadir más tareas o más fases en función de si hay variaciones o si trabajamos siempre con una estructura fija. Por ejemplo, aquí en la parte de pruebas pues podemos añadir una tarea de compras de proyecto. Pues a lo mejor hay que, en este caso normalmente no hay ninguna compra asociada, pero en este caso, en el caso de este proyecto que estamos creando, pues sí que tenemos una compra de, pues por ejemplo, de ordenadores para, pues para hacer toda la parte de pruebas porque no estaban incluidos en el proyecto. Bien, y luego la tercera forma de crear un proyecto es a través de un modelo. Es decir, sería parecido a lo que acabamos de ver, pero la diferencia está en que no es un modelo fijo que vamos replicando, sino que es un proyecto. Tenemos un proyecto que tenemos que hacer n veces para un cliente. Pues entonces lo que haremos será tomarlo como modelo para un nuevo proyecto. Entonces vemos todos los proyectos de nuestra clase. Por ejemplo este, que tiene una estructura similar a la de nuestro proyecto actual. Y lo que hacemos es tomarle como modelo. Pues entonces vamos a la opción de creación a partir de un modelo, indicamos cuál es el proyecto modelo a través de su clase, número y subnúmero. En este caso es este el que hemos considerado. Y lo validamos. Entonces, este es el proyecto modelo que se nos muestra. Entonces lo que hacemos ahora es arrastrarlo a nuestra estructura de proyectos. Y lo que indicamos aquí es los cambios que queremos realizar respecto al modelo. Pues, copiar todas las fases, copiar todas las tareas, o solamente las de determinado tipo. Pues los campos que queremos modificar, pues, por ejemplo, la fecha teórica de comienzo, pues queremos cambiarla y que en vez de ser el día 1, pues que sea el día 3. O el cliente principal del proyecto, pues queremos que sea con esa. Y así vamos cambiando los datos que nos interese. Para que al final, pulsando en creación, pues lo que tendremos es nuestro nuevo proyecto. Entonces nos indica que el proyecto 19 se ha duplicado y ahora es el 23. Aquí veremos que se ha creado nuestro proyecto, el proyecto número 23.
que el cliente principal es Conesa. Muy bien, pues esto sería la visión de los modos de generación de creación de proyectos desde la interfaz de Caliac. El siguiente paso sería la planificación. Lo que vamos a hacer es ver cómo es la interfaz de planificación para los proyectos de Caliac. Lo primero que vamos a hacer es seleccionar solamente el proyecto con el que vamos a trabajar para que los demás no interfieran en la vista, porque si no lo hacemos así, si trabajamos con todos los proyectos, al acceder al entorno de planificación, lo que tendríamos es una pantalla en la que aparecerían dispuestos todos los proyectos con los que estamos trabajando. Y esto pues complicaría un poco la gestión. Entonces lo que vamos a hacer es seleccionar simplemente el proyecto con el que estamos trabajando, es el 16023. Y ahora sí, acceder a la interfaz de planificación. Vamos a agrandarlo para que ocupe toda la pantalla. Entonces lo primero que vamos a hacer es desplegar el proyecto. Aquí tenemos nuestro proyecto. Que ahora mismo no tiene asignado tiempos a ninguno de sus fases, tareas y subtareas. Lo siguiente que vamos a hacer es cambiar la escala, porque aquí, como se puede ver, estamos trabajando con una escala de 6 horas. Entonces, desde esta pestaña, de mediodía, desde esta pestaña lo que haremos será cambiar de escala, ir a una escala de meses. Y a continuación ya vamos a empezar a asignar tiempos a cada una de las fases, tareas y subtareas. Serían las fases, tareas y subtareas operativas, por decirlo así. Porque, por ejemplo, a esta fase no habría que asignar tiempos porque es una fase recapitulativa que agrupa a otras tareas inferiores. Bueno, pues empezamos con esta fase. Vamos a indicar que son 2 jornadas. Luego, dentro de la fase de concepción, vamos a ver que la tarea de consultoría funcional son 2 jornadas también, que la tarea de consultoría técnica es 1 jornada, que la tarea de constitución de equipos es 1 jornada, luego que la tarea de instalación del entorno de desarrollo son 2 jornadas, que la tarea de carga de datos son otras 2 jornadas y que la tarea de desarrollo son 5 jornadas. Y así iríamos indicando la duración de todas las tareas, fases, tareas y subtareas operativas. Lo siguiente que vamos a salvar. Lo siguiente que vamos a hacer es enlazar las diferentes fases del proyecto. Para empezar ya a tener una estructura temporal de avance del proyecto. Entonces, para ello lo que hacemos es que desde la pestaña general seleccionamos el apartado de enlaces. Entonces comenzamos a enlazar todas las fases. Bien, ya tenemos enlazadas todas las fases. Entonces vamos a refrescar la pantalla para que se actualicen el dibujo, actualizamos y desplegamos.
Entonces lo siguiente que vamos a hacer es enlazar las tareas internas dentro de cada agrupación de tareas, dentro de cada fase que agrupa tareas. Entonces aquí vamos a indicar que la parte de consultoría funcional se realiza antes que la parte de consultoría técnica, pero que la fase de constitución de equipos, bueno, y que la fase de constitución de equipos se realiza después de esa consultoría técnica. Y aquí en esta fase vamos a indicar que después de la instalación del entorno de desarrollo se realiza tanto la carga de datos como las tareas de desarrollo. Salvamos. De nuevo vamos a actualizar el esquema y vamos a volver a desplegar. Con lo cual ya tendríamos las fases ya organizadas. Bueno, a partir de aquí habría que hacer lo mismo, el nuevo proceso con las que quedan. Lo siguiente que podríamos hacer pues ya sería indicar el avance de cada tarea. A medida que vamos ya empezando a trabajar con el proyecto, pues podemos indicar cómo van avanzando las diferentes tareas. Esta tarea al 60%, las demás obviamente no podrían avanzarse hasta que esta no hubiese concluido. Y de esta forma vamos trabajando con el proyecto. La dinámica es el equivalente a cualquier otra herramienta de planificación basada en diagramas de Gantt. Con lo cual, lo que nos quedaría sería ver la parte de asignación de recursos a las diferentes tareas. Bueno, antes de pasar a la asignación de recursos, pues me acabo de dar cuenta que hay un error. O sea, habíamos dicho que la fase de desarrollo podía empezar después de la instalación del entorno de desarrollo y no tenía que esperar al de carga de datos, como está indicado aquí. Entonces lo que tendríamos que hacer es eliminar este enlace simplemente borrando el registro que lo representa. Vamos a volver a cargarlo para refrescarlo. Y crear de nuevo el enlace correcto. Estamos a nivel de avance y el enlace correcto es este. Es entre estas dos tareas. Salvamos y vamos a refrescar para ver los cambios. Desplegamos y lo que vemos es que esta tarea ha quedado retrasada. Realmente debería empezar justo después de la tarea que la precede, la tarea 10. Entonces esto se puede hacer o bien desplazando la tarea, que podemos hacerlo a través de pasando a modo disposición y moviendo el objeto, o bien para evitar temas de ajustes lo más adecuado sería decir que esta tarea, la tarea 30, tiene que realizarse lo antes posible. Para ello accedemos a la información de la tarea, la parte de características, y dentro de la parte de restricciones indicamos que esta tarea tiene una restricción de tipo hacerla lo antes posible. Salvamos. Y entonces vemos que esta tarea que antes comenzaba aquí ya comienza justo a continuación de la tarea que la precede. Bueno, pues vamos ya a hablar de ver cómo se asignan los recursos. Entonces vamos a ver, por ejemplo, lo que tenemos que hacer es seleccionar la tarea a la que queremos asignar un recurso, que sería en este caso la tarea de inicio, y abrimos la transacción de gestión de recursos de los proyectos.
y lo que hacemos es indicar el recurso. Indicamos el tipo de recurso, es un recurso de tipo gestor, y el nombre del recurso. En este caso pues sería el responsable del proyecto. Perdón, el nombre correcto es este. Vale, pues con esto ya hemos asignado por defecto la duración total de la tarea a este recurso. Vamos a refrescar. Y de nuevo, a nivel temporal, vamos a pasar a un zoom de meses. Pues aquí tenemos nuestro recurso asociado a esta tarea y en este periodo de tiempo. Vamos a asociar un nuevo recurso a la tarea de consultoría funcional. Vamos a asociarle el recurso encargado de llevarla a cabo. Pues de la misma manera indicamos el tipo de recurso, que es un gestor, y el nombre del recurso. Estamos hablando de la consultoría funcional. Pues el consultor funcional salvamos y vamos a actualizar. De nuevo, para poder verlo con comodidad, cambiamos el zoom. Y aquí vemos nuestro recurso asociado a esta tarea y en este periodo de tiempo. Vamos a asignar también un recurso a la parte de consultoría técnica. De nuevo, el tipo de recurso y el nombre del recurso. Salvamos. Y lo mismo para la constitución de equipos. Lo que pasa que en este caso vamos a indicar que es el consultor funcional el que realiza esta tarea también. Salvamos. De esta forma vamos asignando recursos a cada una de las tareas. Si queremos tener una visión global de cómo es la asignación de recursos a estas tareas, nos pondremos a nivel del proyecto y desde la ventana de gestión de recursos pues podremos ver todos los recursos que hemos asignado y para qué tareas y en qué periodo de tiempo. Vamos a cambiar el zoom de nuevo y vamos a expandir la pantalla. Pues aquí lo que tenemos es que el consultor funcional está asociado a la tarea de consultoría funcional y a la de constitución de equipos, cada una en un periodo de tiempo distinto. Que el responsable de proyecto está asociado a la tarea de inicio en este periodo de tiempo y que el consultor técnico está asociado a la tarea de consultoría técnica y en este periodo de tiempo. Y así iremos procediendo con todas las tareas y con todos los recursos. Nuestro proyecto ha ido avanzando en el tiempo y ya nos encontramos con que tenemos todas las tareas terminadas
y con lo cual lo único que nos quedaría ahora sería ya dar por cerrado el proyecto. Entonces, para ello, dentro de nuestra interfaz de construcción gráfica de proyectos, lo que haríamos sería seleccionar a nivel de proyecto y hacer avanzar el mismo. Vamos a pasar a modo formulario. Indicamos la fecha de cierre. Vamos a poner el 30 de noviembre. Vamos a indicar que cierre las fases, las tareas y que lo realice sea un tratamiento real. Cerramos y ejecutamos. Nos indica que se ha ejecutado el proceso que le lleva hacia la etapa 800 y la ejecución de este proceso pues podemos verla desde nuestra interfaz de trabajos del usuario. Este es el trabajo que ha lanzado el usuario, que nos indica que todo se ha realizado correctamente. Cerramos y si volvemos a nuestra interfaz vemos que el proyecto ya está en la etapa de cierre, etapa 800. Y con esto acabaría este pequeño vistazo a lo que es el uso de la herramienta de gestión de proyectos dentro de Caliac. Evidentemente hay muchas particularidades, muchas funcionalidades que no hemos visto, pero la idea era ofrecer una visión general de cómo se trabaja dentro de Caliac con la herramienta de gestión de proyectos. Nos quedarían las posibilidades de integrar la herramienta de gestión de proyectos con las compras, con las ventas, con la gestión de tiempos, pero eso lo veremos en un vídeo futuro. Pues nada más.